Dios le bendiga. Dios le bendiga mucho. Mire, dele una ofrenda de palmas al Rey que está en este lugar. Él ya está en su casa. Él nos estaba esperando. Él sabía que hoy llegaríamos a celebrarle, a bendecirle. Cuán hermoso, cuán maravilloso es poder aprovechar cada oportunidad que Dios nos da. Dice la palabra que cada mañana Él ha renovado sus misericordias. Significa que hoy es una nueva oportunidad que Dios nos da. Y qué mejor que comenzarla y aprovecharla de la mano del Todopoderoso. Así que dígale al que está a su lado: qué bueno que estás en la casa de Dios. Dios te va a sorprender hoy. ¿Y qué le parece si vamos a la palabra? Vaya a su Biblia, su iPad, su teléfono y busque el Salmo número 8. Vamos a leer este salmo, pero mire, hoy vamos a hacerlo con entendimiento, vamos a hacerlo con reverencia, vamos a hacerlo con honra a Dios. Salmo número 8. Amén. Dios le bendiga. Amén. Vamos a leer en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Acompáñame. Dice: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de tus pies, ovejas y bueyes, todo ello. Asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. Y aquí vamos a leerlo. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Mire qué hermoso es el Señor, ¿verdad? Que Él hoy usted, mire, alábelo y glorifíquelo, porque Dios es bueno. Para siempre es su misericordia. Y Él nos enseña, ¿verdad?, que por su palabra, que Él es el Rey y tenemos que honrarlo a Él todos los días. Así que hoy levante sus manos y declare que el Señor está en este lugar. Comience a orar para Él. Comience a declarar, levante sus manos. Señor, te damos la gloria, Padre. Reconocemos, Señor, que tú eres nuestro Dios, Padre, que tú eres el Rey de toda la tierra, Señor. Declaramos, Señor, que tú eres bueno, Señor. Hoy levantamos nuestras manos, Señor, para adorarte, para glorificarte, Señor. Que tú te puedas entronar, Señor, en la alabanza, en la adoración, Padre. Te damos gracias, Padre, que hoy en tu casa haya gozo, Señor, alegría, Padre, para alabar, Señor. Que hoy, Señor, los cielos se alegren, Padre. Que hoy hay fiesta en la tierra, porque hay un pueblo, Señor, que te adora. Hay un pueblo que te busca, Señor, y te quiere honrar esta tarde, Padre. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Que se escuche las palmas delante del trono del Señor. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, Hosana, Rey de Salvación.
Muéstranos lo que tú ves en los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. El cielo se parta en dos, inúndanos, y en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Solo a ti te adoramos, Señor. Solo a ti glorificamos, Padre. Eres digno de suprema alabanza. Creado con un propósito, y por eso decimos al Señor que nos heme aquí y nos envía para poder ganar más para Él. ¿Cuántos dan un grito de júbilo? Ahora
al pueblo de Israel, también a nosotros nos dio libertad y vida eterna. Santo. Sus enemigos destruyó. Abrió el mar, abrió el Jordán y a sus enemigos destruyó. Abrió el mar, abrió el Jordán y a sus enemigos destruyó. Abrió el mar, abrió el Jordán y a sus enemigos destruyó. Destruyó. Abrió el mar, abrió el Jordán y a sus enemigos destruyó. Abrió el mar, abrió el Jordán y a sus enemigos destruyó. Poderoso eres, poderoso, victorioso eres, victorioso. 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 Mayor es el que está conmigo, más fuerte el que está por mí. Mayor es el que está conmigo, más fuerte el que está por mí. Porque grandes cosas maravillosas son las que ha hecho mi Señor. Grandes cosas maravillosas son las que ha hecho mi Señor. Por eso le canto, por eso le alabo a mi bendito Salvador. Por eso le canto, por eso le alabo a mi bendito Salvador. Poderoso eres, poderoso, victorioso eres, victorioso. 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 Mayor es el que está conmigo, más fuerte el que está por mí. Mayor es el que está conmigo, más fuerte el que está por mí. Grandes cosas maravillosas son las que ha hecho el Señor. Porque grandes cosas maravillosas son las que ha hecho el Señor. Por eso le canto, por eso le alabo a mi bendito Salvador. Por eso le canto, por eso le alabo a mi bendito Salvador. Gracias por morar entre nosotros, Señor. Que nuestra ofrenda de alabanza, Señor, sea agradable ante ti. Solo a ti te glorifico, Señor. Solo a ti te alabo, Padre. Que se escuchen los voces suyas, Señor, que Él quiere escucharte a ti.
hable con tu Creador. Gloria a Dios. Santo, solo a ti, Señor, te alabo. Mi amado descendió, Se quedó conmigo para siempre. No importando lo que soy, me abrazó y solo en mi habitación. Y Él está aquí, mi amado, y Él está aquí, nunca lo dejaré ir. Y Él está aquí, mi amado, y Él está aquí, nunca lo dejaré ir. Dios está
Dios está aquí. Su dulce presencia está aquí. Te adoramos, Señor, solo a ti, mi Salvador, mi gran amor, mi Padre, mi único Rey. Dios está aquí. Solo a ti te adoramos, Señor. Glorificamos tu nombre, Padre. Solo a ti quiero adorar. Agradecida soy, Señor, con todo lo que has hecho por mí. Mi gran amor, mi Padre, mi único Rey. Solo a ti te adoramos, Señor. Solo a ti quiero glorificar, Padre. Dice amén la iglesia del Señor. Amén. Vaya conmigo a la palabra y vaya al Evangelio de Marcos, capítulo 2. Marcos, capítulo 2. Y vamos a leer del verso 1 al verso 5. Búsquelo en su Biblia, en su iPad, su teléfono. Ahí lo tiene en la pantalla también. Y lo leemos dándole la gloria al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice la palabra: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Qué hermoso. Ahí donde está, ayúdeme a orar. Padre, gracias por tu palabra que es viva, eficaz. Y hoy declaramos que el Maestro de Maestros nos enseña, nos guía a toda verdad y a toda justicia, para que la palabra, la semilla, quede atesorada en nuestros corazones y tú produzcas el querer como el hacer por tu buena voluntad, para ser hacedores de ella. Declaramos que no vuelve tras vacía, sino que cumple el propósito por el cual nos es enviada. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Quiero hablarles acerca de lo que ocurre, de lo que pasa, el poder que tiene un acuerdo. Cuando un hombre, cuando una mujer deciden ponerse en el mismo sentir, en un mismo pensamiento, y se unen fuerzas, conocimiento, experiencia, dones, talentos, capacidades, en el poder del acuerdo va a ocurrir algo sobrenatural. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta en este momento que Jesús ha comenzado su ministerio. Jesús ha comenzado a anunciar el reino de Dios, cumpliendo su misión, cumpliendo su propósito. Pero es interesante que cada vez que nosotros vemos, leemos el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, Jesús tiene esa característica que lo hace único. Que Jesús, cuando abre su boca, no solamente abre la boca por abrirla. Jesús no enseñaba por enseñar. Jesús comienza a anunciar el evangelio del reino de Dios, pero ¿sabe qué es lo que Jesús hace también? Comienza a manifestar el poder del reino de Dios. Y esto es sumamente importante, porque a donde quiera que Jesús llegaba, el reino llegaba,
las dádivas del rey eran manifiestas, enfermos eran curados, leprosos eran limpiados, paralíticos eran levantados, ciegos recibían la vista, endemoniados eran puestos en libertad. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios mismo se estaba manifestando ante los ojos de los hombres. Por eso cada vez que Jesús enseñaba, los escribas y fariseos se sorprendían y decían: ¿quién es este que habla como quien tiene autoridad y no como los escribas y los fariseos? Otros decían: ¿quién es este que aún los vientos y la mar le obedecen? ¿Quién es este que aún los demonios se le sujetan? Y estamos hablando que estaba el rey del reino delante de los ojos de todos los hombres, porque a eso vino Jesús. Jesús vino a devolvernos lo que el hombre había perdido en el Edén a causa de la desobediencia. Todos los privilegios que el hombre había perdido, Jesucristo viene como el segundo Adán, como el postrer Adán, a regresarnos todos los privilegios, a devolvernos el reino que Adán había perdido. Y cuando Jesús se aparece, lo comienza a manifestar. Por eso es que a donde quiera que Jesús llegaba, Jesús hacía milagros. Y me encanta en el capítulo 1 de Marcos, en el verso 35 en adelante, dice que los discípulos lo buscaron. Pedro y algunos otros lo andaban buscando, pero Jesús se había ido a un lugar desierto a orar. Jesús siempre buscaba estar en comunión con el Padre. ¿Por qué? Porque Jesús no había venido a cumplir sus sueños, sus anhelos, sino había venido a darle cumplimiento a las promesas, a las dádivas del Padre para con los hombres. Por eso Jesús se apartaba a orar y dice que los discípulos lo buscaban. Y cuando lo encontraron, Simón le dice: Señor, todos te buscan. Pero Jesús responde en Marcos capítulo 1 y en el verso 38, Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Mire, ¿para qué vino Jesús? Jesús vino a predicar, vino a enseñar, vino a anunciar las buenas noticias. Y es maravilloso que usted puede ver a Jesús con una claridad de propósito de vida. Puede ver a un Jesús enfocado en su misión. No perdía el tiempo por nada, no se entretenía por nada. Él aprovechaba cada oportunidad y le dice a los discípulos: está bien que me buscan, pero ahora vamos a predicar a las ciudades vecinas. ¿Por qué? Porque para eso he venido. Mire qué importante es tener claridad de propósito en la vida. Porque cuando el hombre tiene claridad de su propósito, de quién es, de dónde viene y para dónde va, no habrá nada que detengan a ese hombre. No habrá nada que le impidan a ese hombre, a esa mujer. No habrá obstáculo, no habrá argumento, no habrá diablo, no habrá infierno que lo detengan. Porque el hombre y la mujer que sabe quién es, de dónde viene y para dónde va, son hombres y mujeres imparables. Estoy hablando con hombres y mujeres imparables en este lugar. Dios dice que después de eso tuvo que volver. Y Jesús ahora entra nuevamente en Capernaum, un pueblo pesquero a la orilla del mar de Galilea. Mire, donde muchos dicen que Jesús tenía su oficina central, donde estaba el cuartel general, donde Jesús hacía sus reuniones, donde Jesús vivía, una casa. Por aquellos que dicen que Jesús andaba con todo prestado, Jesús estaba ahí habitando. Pero qué interesante es que cuando Jesús llega, miren lo que ha ocurrido. Jesús ha comenzado a enseñar y a hacer milagros, a hacer maravillas. Leprosos se acercaban a Jesús y le decían: Maestro, si tú quieres, puedes limpiarme. Y Jesús respondía: claro que quiero, si para eso he venido. Endemoniados veían a Jesús y se postraban y le decían: no nos atormentes, porque sabemos que tú eres el Santo de Israel. Y aún Jesús los callaba porque no los dejaban hablar, dice la palabra, porque lo conocían. Los demonios conocieron quién era Jesús.
pero su pueblo no lo pudo reconocer. Pero a causa de todas esas maravillas, de todas esas señales y prodigios, dice el verso 2 que inmediatamente, al saber que Jesús estaba en Capernaum, en la casa, se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta. Y mire lo que hace Jesús: y les predicaba la palabra. Cuán importante es entender que la enseñanza de la palabra de Dios es vital, es fundamental para un hombre y para una mujer que saben que tienen propósito. Para un hombre y para una mujer que quieren entender cuál es su propósito de vida, la palabra de Dios, la enseñanza en la palabra ha de ser parte fundamental de ese hombre y de esa mujer. Amén. Por eso debemos aprender. Pero también cuando aprendemos debemos de enseñar lo que hemos aprendido. Porque Jesús no solamente les enseñaba a los discípulos para que ellos crecieran en conocimiento, para que adquirieran sabiduría. No, Jesús los estaba preparando, porque después ellos serían los encargados de enseñar al pueblo entero. Es necesario que los hombres y mujeres de Dios aprendamos de Jesús, a ser instruidos en la palabra para poder instruir a otros. ¿Por qué? Porque Jesús nos enseña algo muy importante, que cuando Él viene ya no hay llaneros solitarios, ya no hay ministerios individuales, se acabó el individualismo, se acabó el yo puedo solo. Jesús viene a enseñarnos y nos enseña, porque Él da lugar a la iglesia, que ahora todos somos parte de un organismo y que como parte de un organismo, cada uno, sin importar la posición, sin importar los dones, los talentos, las capacidades, es importante si está dentro del cuerpo. Por eso es importante que seamos enseñados en la palabra para poder instruir a otros. Dígale al que está a su lado: tienes que ser enseñado en la palabra. Jesús no estaba en la calle, Jesús no estaba en las sinagogas de la ciudad, Jesús no estaba en casa de hombres influyentes en ese tiempo. No, Jesús estaba en una casa. Mire qué importante. Muchos se acercaban porque querían ser sanados. Muchos se acercaban por curiosidad. Pero sin importar qué fue lo que movió a esos hombres, mujeres, multitudes a acercarse, Jesús nos enseña algo importante, que la iglesia debemos entender y aprender. Que nunca habrá un lugar impropio, ni tiempo inoportuno para anunciar las buenas noticias. Nunca es un lugar equivocado donde usted se encuentre. En el lugar donde te encuentres, al lugar donde vayas, acuérdate que no vas solo. El Rey del Reino va contigo, y cualquier oportunidad hay que aprovecharla para anunciar quién es el camino, quién es la verdad y quién es la vida. Y Jesús nos enseña que no hay momento oportuno, sino que en todo tiempo. Y Pablo le da un bello consejo a Timoteo. Le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Mira el verso 2 del capítulo 4. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Mire, y en este tiempo es donde más tenemos que aprovechar cada oportunidad. Los tiempos están cambiando. La gente, el corazón de la multitud de la gente se está enfriando. La maldad está creciendo. Yo no sé si usted puede ver, pero ahora todo lo que sale de novedad en las redes sociales es violencia, es muerte, es robo, es maltrato. ¿Por qué? Porque los tiempos están cambiando. El hombre sigue cambiando. El hombre sin Dios sigue de continuo al mal. Pero yo le tengo una buena noticia: el reino de Dios no ha cambiado ni cambiará. El reino de Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Porque en el Rey no hay mudanza ni sombra de variación. Nuestro reino cambia. Amén.
Usted tiene que saber que tiene un Dios vivo, un Dios que no cambia. Aunque los tiempos cambien, aunque las circunstancias cambien, usted tiene que pararse firme y decir: la economía puede cambiar, el trabajo puede cambiar, la salud puede cambiar, pero el Dios del cual soy, el Dios al cual sirvo, ese no cambia. Él no me ha dejado y no me dejará. Amén. Jesús aprovecha cada oportunidad, y esto nos identifica a nosotros como ministerio. Porque no solamente predicamos en las calles, no solamente predicamos en el templo, en el lugar de reunión. Hacemos lo que Jesús hacía: enseñamos la palabra en la casa. Es necesario que este evangelio del reino comience a ser predicado como Jesús lo modeló, primero en la casa. El evangelio debe de ser predicado primero en tu casa. Las buenas nuevas tienen que llegar primero a tu casa, a tu familia, a los amigos, a los conocidos y después a los extraños. Pero no podemos predicar el evangelio del reino de Dios a los amigos, a los extraños en la calle y la familia perdiéndose. No. Este evangelio del reino de Dios, dijo Jesús, ha de comenzar en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, primero los de la casa. ¿Están conmigo? Dígale al que está a su lado: comencemos en la casa. Vamos a entender por qué. Entonces dice el verso 3: vinieron a él unos trayendo un paralítico. Diga conmigo: un paralítico. Y mire cómo era cargado este. Dice que era cargado por 4. Era cargado por 4. Lo que puede lograr, lo que se puede hacer en un trabajo en equipo. Estamos en tiempos donde la iglesia necesitamos aprender a trabajar en equipo. Es un tiempo donde la iglesia tiene que aprender a trabajar en un mismo sentir, en un mismo propósito, en un acuerdo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que este paralítico no fue llevado por 1, no fue llevado por 2, no fue llevado por 3. Dice que fue llevado por 4. ¿Por qué? Porque hay paralíticos que tienen necesidad de Jesús, de ser sanados, de ser restaurados, pero no pueden llegar solos. No pueden acercarse, están incapacitados completamente. Aunque hablen, aunque escuchen, pero el no poder caminar los ha llevado a perder toda esperanza, a resignarse a morir en esa condición. Y usted y yo podemos ver que un ciego puede ser llevado por 1. Un ciego puede ser guiado por un hombre, por una mujer. Un cojo puede ser llevado por 2. Pero un paralítico ha de ser cargado por 4. Y dice la palabra que al estar Jesús enseñando la palabra, después de la enseñanza de la palabra, lo que Jesús hacía, movido a compasión, era sanar a los enfermos, era ministrar sanidad. Pero ahora vemos a un paralítico que es llevado por 4. Y estos 4 pueden ser o pudieron haber sido los mejores amigos, pudieron haber sido hermanos, tíos, pudieron haber sido amigos de toda la vida, o también extraños haciendo una buena obra de caridad por un hombre que se había resignado a morir en una condición extrema. Los 4 es importante porque estos 4 se pusieron de acuerdo en llevarlo. Al escuchar que las multitudes se aglomeraban, se reunían y Jesús hacía milagros, estos dijeron: no vamos a perder la oportunidad de ver un milagro en este hombre. Y hay muchas opiniones acerca de los paralíticos, acerca de los hombres en esta condición. ¿Sabe por qué? Porque lo cargaban entre 4 como se lleva un féretro. En otras palabras, llevaban un muerto viviente.
Tenían que llevarlo en esa condición donde esa camilla representaba toda su miseria, representaba todo su dolor, su necesidad, su incapacidad de hacer algo por sí mismo. Condenado completamente. Y es que a los paralíticos nadie los quería, porque más bien eran considerados carga, eran considerados trabajo, eran rechazados. Y muchas veces decían: castigo de Dios tiene, por eso está en esa condición. Mire la ignorancia de ese tiempo. Castigo de Dios tiene. Pero ¿sabe qué es importante e interesante? Que Jesús nos enseña que muchas veces, para que un hombre pueda probar, para que un hombre pueda conocer y saber que tiene un Dios vivo, Dios ha de permitir una enfermedad, Dios ha de permitir un problema. No es que sea el diseño, porque cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen y a su semejanza. Le dio de esas capacidades que solo Él posee. Es decir, cuando Dios crea al hombre, y David dice: mi embrión vieron tus ojos, y fueron formadas todas las cosas que hoy son. David estaba dando testimonio, y el Señor estaba diciendo que cuando un hombre es formado en el vientre de su madre, es formado completo, es formado bueno, es formado sano, no enfermo. Pero el pecado, el estar separado de Dios, es lo que provoca la enfermedad. Y muchas veces Dios se basa y usa eso para poder glorificarse, porque hay enfermedades, hay situaciones adversas que no son para muerte, que no son castigo de Dios, sino para que el poder del Todopoderoso sea manifestado, para que hombres y mujeres conozcan que todavía hay un Dios que sana, que todavía hay un Dios que hace milagros. Tenemos un Dios vivo, iglesia. Anunciamos, predicamos, enseñamos un Dios vivo. Nuestro Dios no está muerto. Dígale al que está a su lado: yo tengo un Dios vivo. Y es interesante porque cuando este paralítico, estos 4 se ponen de acuerdo en llevarlo, es importante que entendamos que en nuestra casa, en nuestro barrio, en nuestro vecindario, en nuestra ciudad, puede haber uno o muchos paralíticos. En tu casa puede haber un paralítico. En tu familia puede haber un paralítico. En tu ciudad puede haber un paralítico. Pero ¿sabes qué ocurre? Que cuando hay un paralítico que no puede hacer nada por sí mismo, Dios siempre va a poner hombres y mujeres en su camino que lo levanten. Y yo te tengo una buena noticia: ese paralítico que está en tu casa, en tu familia, en tu ciudad, en tu barrio, Dios te escogió a ti para que te pongas de acuerdo con alguien y juntos, en unidad, en trabajo en equipo, levantemos esos paralíticos. Dígale al que está a su lado: tú eres la esperanza de un paralítico. Hay hombres que ya no tienen esperanza, hombres que saben que no tienen nada que hacer con su vida, que viven en depresión por una condición, por una situación que no pueden entender, sin razón de vida, sin propósito. Hombres paralíticos sin anhelos, sin sueños, que creen, y muchos hasta se han resignado y dicen: ya no hay esperanza para mí, ya no hay salvación para mí. Pero me gusta, porque cuando Jesús aparece en escena, lo que parece imposible, lo que parece no tener solución, lo que parece ser ya un diagnóstico definitivo, aparece el Dios de los cielos, aparece el dador de la vida y dice que al que cree todas las cosas le son posibles. Por eso vengo a decirte que si Dios te escogió a ti, es porque tienes fe, es porque tienes algo que ese paralítico necesita, porque tú eres la respuesta a ese hombre, a esa mujer, a ese joven, a ese niño, a ese baby que creen que ya no hay salvación. Diga conmigo: yo soy la esperanza de multitudes. Ahora créaselo, porque usted es la esperanza de multitudes. Cuando estos se ponen de acuerdo, cuando estos deciden trabajar en equipo, debemos de saber que todo hombre, que toda mujer,
que deciden hacer algo en unidad, en acuerdo, van a tener obstáculos para poder conseguir lo que se han propuesto. No hay todavía un solo hombre en la Biblia, en toda la historia de la Biblia, que haya decidido creerle a Dios, que haya decidido trabajar en acuerdo con uno, con dos, con tres, con cuatro y con Dios mismo, que no haya tenido obstáculos a vencer. Pero yo le tengo una buena noticia: cuando hay obstáculos significa que el milagro es grande. Cuando hay oposición significa que la gloria de Dios va a ser manifestada, porque el diablo se opone, el diablo no quiere. Pero cuando el infierno se levanta, el Espíritu de Dios levanta bandera. Vengo a decirte, iglesia, que el Espíritu de Dios levanta bandera por nosotros. Así que aunque haya obstáculos, podemos pasar al otro lado. El verso 4 dice: y como no podían acercarse a él, a Jesús, a causa de la multitud, hicieron algo. No sería tan fácil llevar y hacer la labor de llevar este paralítico ante Jesús. Siempre que 1, 2 y 3, 4 hombres determinan, y la determinación es esa actitud de no volver atrás. La determinación es esa actitud de decir: no importa lo que tenga que hacer, no importa lo que haya que pasar, yo veré la gloria de Dios. Determinación es lo que muchos hombres y mujeres de Dios necesitamos afirmar en este tiempo. ¿Por qué? Porque cuando hay obstáculos, cuando hay pruebas, cuando hay adversidades, cuando la situación se torna difícil, la razón humana dice: desiste, no es posible, no vale la pena. Imagínense aquellos 4 llevando al paralítico y ven la multitud. El primer desafío que tenían que vencer era toda esa multitud. Pero no solamente eso, imagínense que ahí había ciegos formados, había cojos formados, mudos en fila, sordos, endemoniados, fila para llegar a que Jesús los tocara y los atendiera. Mas la multitud de curiosos que había no era un reto fácil. Pero estos 4 dijeron: si nos hemos determinado, no importa lo que tengamos que hacer, no importa lo que tengamos que pasar, pero vamos a llevarlo. Ahora imagínense si esos hermanos hubiesen sido hermanitos domingueros. Cuando ven esa multitud, le hubieran dicho al paralítico: oye, nosotros que te queríamos ayudar, pero hay muchos allá adelante. Te vas a tener que quedar así o esperar otra oportunidad. Pero qué bueno que no eran hermanitos domingueros. Qué bueno que no eran hermanitos cadochos, sino que ellos dijeron: no te apures, no te preocupes, que lo que tengamos que hacer, si tenemos que hacer un túnel, si tenemos que volar, vamos a volar, porque estamos determinados a llevarte delante de Jesús. Mire lo que hace la determinación. La determinación vence cualquier obstáculo. La determinación te permite ver como Dios ve. Y sabe que muchas veces nos quedamos viendo naturalmente. No vea naturalmente. Determínese. Y mire lo que hace. Dice que tomando la determinación, descubrieron el techo donde ya estaba Jesús. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho donde yacía el paralítico. Mire, qué interesante. Porque estos hombres, al ver la dificultad, dicen: no, vamos a trabajar. Nos pusimos de acuerdo, vamos a hacerlo. Y me imagino que en un momento de incredulidad el paralítico les ha de haber dicho a esos 4: bueno, ya hicieron lo posible, tranquilos, ya déjenme así, igual ya estoy resignado a morir así. Hay paralíticos resignados. Hay paralíticos que ya no tienen esperanza, por más que uno les diga: hay solución, hay esperanza. Pero la determinación va a llevar que la incredulidad de ese paralítico se convierta en fe. ¿Qué hicieron estos 4? Dijeron: no, tranquilo, allá mira está el techo. Vamos a trabajar juntos, vamos a trabajar en equipo. Y así esforzaron sus manos. Cuán importante es poder esforzar nuestras manos por un necesitado.
Los 4, ahora imagínense todo el trabajo que tuvieron que hacer. ¿Cómo lo bajan? ¿Cómo lo suben al techo? Para bajarlo delante de Jesús. Tuvieron que quitar tejas, tuvieron que mover tablas, tuvieron que abrir un hueco. Y no era un hueco pequeño. Bajaron el lecho. Ahora imagínense que era un hombre grande, robusto. Ese era un tremendo hueco. Pero ellos dijeron, nuestra determinación no tiene límite. Y abrieron el hueco, trabajaron. Yo me los imagino que pusieron una escalera, lo subieron, lo jalaron. Imagínese como usted pueda. Pero de que trabajaron para subir ese paralítico al techo y poder bajarlo delante de Jesús. Y después, estando ahí, usted se da cuenta que como no podían acercarse, abren ese hueco y lo bajaron delante de Jesús. Mire lo que hace la determinación. La determinación te va a dar dirección. Y esa dirección es llevar a aquellos paralíticos, a aquellos imposibilitados, a donde Jesús se encuentra. ¿Y sabe qué tenemos que hacer en este tiempo? Porque Jesús está viendo y está esperando que la iglesia traigamos a los ciegos, traigamos a los mudos, traigamos a los cojos, traigamos a los cautivos para que los liberte. Ahora imagínese que estos hombres, toda la multitud, solamente habían visto ciegos recobrar la vista, habían visto mudos, habían visto cojos, sordos, endemoniados, pero todavía no habían visto un paralítico levantarse. Ahora imagínense que entre toda esa multitud, el segundo desafío que tienen es enfrentar la incredulidad de otros. Todos habían visto ya los milagros, pero todavía ningún paralítico había sido levantado por Jesús. Y más de un incrédulo en la multitud ha de haber dicho: no, paralíticos Jesús no levanta, paralíticos Jesús no recibe, solo ciegos, solo mudos, solamente aquellos que están endemoniados, solamente aquellos sordos, eso sí lo sana Jesús. Porque cuando el hombre no ha visto todavía un milagro, no lo cree. Pero ¿sabe qué hacen estos hombres? Se lo ponen delante a Jesús y eso rompe el marco religioso. Eso cambia la perspectiva de muchos incrédulos, porque Dios está esperando sanar también a los paralíticos. Hay paralíticos que Dios los ha estado esperando hace mucho tiempo. Por eso te escogió a ti, hermano, hermana, para traerlos a Jesús. Pero para traerlos no es trabajo fácil. Hay que ponernos de acuerdo con el líder, con el pastor, con la pastora, con un hermano, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Pero un paralítico ha de recibir su milagro. Y cuando Jesús lo ve, le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Y no le dijo eso por causa de la fe de él, sino por la fe de otros. Llegó el tiempo, iglesia, de que pongamos a prueba nuestra fe. Si tú tienes fe, llegó el tiempo de actuar en fe, porque hay paralíticos que solamente van a recibir un milagro si tú te atreves a creer. El Señor dice en su palabra que todavía no hay ninguno solo que hayan creído en Él y que sean avergonzados. Antes, todos los que hemos puesto nuestra confianza en Él hemos sido testigos del poder de Dios. Atrévete a creerle a Dios. Tú conoces un paralítico, tú conoces a alguien que está en una necesidad extrema, y el único que puede hacer algo por ese hombre y por esa mujer eres tú. No hay nadie más. Tú lo conoces, tú lo tienes que hacer. ¿Sabe por qué? Porque si no, ese paralítico va a condenarse. Ese paralítico se va a perder. Y aquí en la iglesia, en el Ministerio Betel Internacional, entendemos lo que es trabajar en unidad. Entendemos lo que es trabajar en equipo. Y yo vengo a desafiarte, vengo a decirte que puede ser que en mi casa, en mi familia, en mi ciudad, en mi vecindario haya paralíticos, pero después de hoy, en mi casa, en mi familia, en mi ciudad, en mi nación, no habrá paralíticos, porque yo me determiné a llevarlos a Jesús. Yo me he determinado a ver la gloria de Dios. Si tú quieres ver la gloria de Dios, determínate, levántate. ¿Sabe por qué Dios no hace milagros? Por la incredulidad de muchos. Pero yo le estoy hablando de una iglesia con fe.
¿Dónde están esos hombres y mujeres? Así que al ver la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Voy a decirte esto para terminar: no aceptes un no por respuesta. No aceptes un no se puede. No te conformes. Tú y yo podemos buscar a ese paralítico. Yo me pongo de acuerdo contigo. Nos ponemos de acuerdo con los pastores de la casa, pero vamos a ver este lugar lleno de paralíticos siendo restaurados, ciegos recobrando la vista, mudos hablando, sordos oyendo, muertos resucitados, porque para Dios no hay nada imposible. Si tú te atreves a creer, ponte de pie y di: yo voy a ir por los paralíticos de mi casa, yo voy a ir por los paralíticos de mi ciudad, yo voy a ir en acuerdo, en unidad, porque yo veré el milagro en ese hombre y en esa mujer. Dios necesita solamente que tú te atrevas a creerle. Créele. Jesús le dice a Marta, a María, cuando Lázaro estaba muerto: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Iglesia, solo nosotros, solo tú y yo podemos darle esperanza a hombres y mujeres en esa condición. Solo tú y yo. Hoy te hago saber tu compromiso delante de Dios. Hoy te hago saber tu función en el cuerpo de Cristo. Tú eres importante, porque a través de ti hombres y mujeres van a dejar la parálisis, se van a levantar. Van a dejar la tristeza, van a dejar la desesperación, la angustia, el odio, el rencor, y van a ser hombres y mujeres con propósito. Pero hay que levantarnos. Dile al que está a tu lado: me pongo de acuerdo contigo. Y vamos a traer a los paralíticos a los pies de Jesús. Amén. ¿Creen que podemos traer a los paralíticos a los pies de Jesús? ¿Cuántos creen? Dígale conmigo al Señor: Señor, yo voy a ir por los paralíticos, y después de mí, en mi casa, en mi familia, en mi ciudad, en mi nación, y a donde quiera que yo vaya, no habrá paralíticos, porque los he de traer a ti para que sean sanados.